Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a completar el tema de fuentes de energía, conversando sobre una de las fuentes de generación de energía eléctrica más importantes, que es la fuente de energía hidráulica. En este tipo de aprovechamientos, el objetivo de una central hidroeléctrica es la de utilizar la energía potencial del agua almacenada y convertirla en energía cinética, luego mecánica y finalmente en eléctrica a través del generador eléctrico asociado a la turbina de generación. Si empezamos hablando de las ventajas, podemos mencionar que este tipo de centrales son completamente renovables, ya que utilizan únicamente el curso de las aguas, son fuentes de generación limpia, no contaminan ni el aire ni el agua. La central en sí misma, la central de generación eléctrica, tiene una duración considerable, estamos hablando de más de 80 años de vida útil de centrales de estas características, naturalmente con sus actualizaciones y mantenimientos pertinentes. La turbina hidráulica es una máquina muy sencilla, eficiente y segura. Si recuerdan, cuando hablábamos de las máquinas térmicas, el rendimiento era muy bajo. En estos casos, por las características que presenta la máquina hidráulica, el rendimiento es muy alto y la eficiencia también lo es. Y una gran ventaja que tiene este tipo de centrales, asociadas incluso a su gran potencia, es que eh, son sencillamente de poner en servicio y de tener con facilidad. Esto se debe a que uno, cortando el caudal de agua que ingresa a la turbina, puede detener en forma automática la generación que tiene alguna de las turbinas o la central en su totalidad. Como desventajas, podemos decir que los costos de inversión para emplazar una central hidroeléctrica son muy elevados, ya que, bueno, requieren por primera instancia de la construcción del dique, del embalse, luego del emplazamiento de las máquinas y demás, y este tipo de procesos conllevan una gran cantidad de costos monetarios y tiempos muy extensos. Este tipo de emplazamiento de generación es puntual, ya que se requiere el cauce de un río o de la generación de un espejo de agua, eh, también asociado a un río, así que no se pueden alojar este tipo de centrales en cualquier locación. Y en la mayoría de los casos, este tipo de locaciones están alejados de los centros de consumo de la energía. Como les mencionaba antes, además de que los costos de inversión son muy altos, el tiempo de construcción es muy extenso, habiendo centrales que tardan más de 30 años en ser terminadas o puestas en servicio al 100%. Y la disponibilidad energética, aunque uno pensaría que fuese inagotable y constante durante todo el año, depende de la disponibilidad del cauce del río que uno va a atrapar para poder realizar la generación eléctrica. Es decir, depende de estación a estación y de año a año. No todos los años se obtienen los mismos rendimientos sobre el mismo río. Si hablamos sobre los distintos tipos de centrales hidroeléctricas que se encuentran, las primeras o más conocidas son las centrales hidroeléctricas pasadas, que aprovechan ríos de gran caudal de agua, por lo cual son de las centrales de mayor potencia. Luego tenemos centrales hidroeléctricas con embalse, es decir, que se requiere realizar un embalse y un encajonamiento del río para levantar la margen y llevar a cotas de ingreso y de egreso del agua bastante elevadas. Dentro de este tipo de centrales tenemos las llamadas centrales con casa de máquina a pie de presa y las que tienen un aprovechamiento por derivación, es decir, que la sala de máquinas está alejada de la presa donde está contenida el agua. Y finalmente, el último tipo de central que podemos encontrar son las centrales hidroeléctricas de bombeo. Si hablamos de las centrales hidroeléctricas de pasada, nosotros podemos observar que los diques
si bien son extensos en longitud, son de una acotada altura, o sea que en la diferencia de aguas arriba y aguas abajo, es decir, antes de la central y después de la central, no suele ser de una gran diferencia. Esto se debe a que, como les mencionaba antes, el objetivo es tratar de aprovechar no tanto la diferencia de altura, sino el caudal del río. Y les repito, este tipo de centrales lo que buscan es el aprovechamiento de ríos de alto caudal de agua. Luego, como les mencionaba, estaban las centrales hidroeléctricas eh, con embalse, entonces podemos tener la sala de máquinas a pie de presa. Acá sí, en este caso, lo que se busca es generar un embalse y generar una diferencia de alturas eh, entre el ingreso de agua y el egreso del agua bastante elevado, y aprovechar la energía potencial que tiene el agua en esas condiciones. Y la casa de máquinas puede estar directamente a pie de esa presa o en derivación, es decir, se genera la presa, se hace una toma de agua dentro de ese embalse, de ese lago artificial, y se coloca la sala de máquina río abajo eh, a través de cañerías. Y lo que se busca es aprovechar un poco más el desnivel que existe entre el embalse y el río abajo. Algunas imágenes de cómo son las tomas de agua. En la imagen de la izquierda se puede apreciar la toma de agua del embalse del lago San Roque en Córdoba. Eh, este embalse, esta toma de agua va directo a una cañería. Esa cañería eh, deriva el agua que se toma del lago bastante más abajo de donde está este embalse, y ahí se colocan distintas salas de máquinas. No es solamente una sala de máquina para este aprovechamiento hídrico, sino que son varias, y cada una va generando energía en función de una captación que tomen de esas cañerías. Y en el medio de ese recorrido está esa llamada chimenea de equilibrio. La chimenea de equilibrio, el objetivo que tiene es básicamente soportar lo que se llama el golpe de ariete del agua cuando se cierran las compuertas al 100% de la central. Es decir, si el agua está circulando y se está generando energía y uno cierra las compuertas que tiene la central, la casa de máquina puntualmente, el agua va a tender a seguir circulando, y al tender a seguir circulando se va a generar un efecto de onda replicada sobre las compuertas, dañándolas. Para absorber esa onda reflejada, lo que se colocan son estas chimeneas de equilibrio, que lo que hacen es absorber ese golpe, ese impulso que tiene el agua, y desplazarlo en forma vertical. Algunas imágenes más de lo que podría llegar a ser una central de derivación. Estos son cortes topográficos, los van a ver cuando analicen alguna central hidroeléctrica, que se obtiene aquí se observa la toma de agua en uno de los puntos internos del embalse, y a través de una tubería se llega a la casa de máquinas bastante alejada de donde está el embalse en sí mismo, ¿sí? La última central que nos faltaría comentar es la central de bombeo. La central de bombeo lo que busca es básicamente aprovechar la energía, naturalmente la energía potencial del agua, que tiene un dique en la parte superior de la central con contenido de agua. Se turbina ese agua, es decir, se pasa a través de la turbina esa agua, y hacia otro embalse que está en la parte inferior. Y en los momentos donde la energía es excedente, la energía, me refiero de la red eléctrica en general, es excedente, se bombea ese mismo agua hacia arriba, hacia el dique superior, justamente para tenerla como reserva energética para los momentos pico. De alguna forma, este tipo de centrales son como un buffer, son centrales de reserva para abastecer los momentos picos de demanda que se tienen en el consumo energético diario.
Los componentes principales de las centrales hidroeléctricas son los diques, presas o embalses, el aliviadero o vertedero, la toma de agua, la casa de máquinas y naturalmente las turbinas. Empezando por los diques, tenemos diques de tierra, 100% desarrollados con tierra, piedras y demás, lo más parecido a un dique natural. En el caso de, ahí se puede apreciar en la imagen de la izquierda, la central de Futaleufú en Chubut. Tenemos un embalse con tierra. Y en el mayor de los casos, en la mayoría de los casos, se utilizan presas de hormigón, embalses de hormigón, como es el caso ahí de la central hidroeléctrica de Escava, en la provincia de Tucumán. Tenemos dos tipos de diques, los llamados diques de gravedad, mayoritariamente utilizados para las centrales de pasada, pero también, como habíamos visto en la imagen anterior, están siendo utilizados en un dique de embalse en sí mismo, y el embalse tipo abovedado. Este sí ya es un tipo de construcción más dedicada a las centrales de embalse por su construcción. Cuando hablamos de la bóveda, estamos hablando de una central, de una presa cóncava que absorbe el esfuerzo del agua presionando sobre los laterales, es decir, sobre las montañas en donde está alojado este tipo de embalses. Hablamos de los diques, quedaría hablar de los vertederos o aliviaderos. Esta parte constitutiva de las centrales es por donde se evacúa el excedente de agua que se tiene en el embalse, ¿sí? Eh, Hacia el lado derecho superior se ve un aliviadero natural, es decir, cuando el agua supera el nivel que tiene el vertedero o el aliviadero, directamente empieza a fluir río abajo, y si no tenemos otro tipo de aliviaderos, como son el de la imagen de la izquierda y el de la imagen de la derecha en la parte inferior, que se cuenta con una compuerta parabólica que contiene el agua y será abierta en función de las necesidades propias de la central. ¿Sí? O sea, cuando tenemos excedente de agua y se considera que es requerido desplazar el agua excedente, se abren esas compuertas parabólicas para poder evacuar el agua. La construcción es parabólica para absorber de una mejor manera el esfuerzo que produce el agua sobre las paredes de la compuerta y reducirlos a un punto reforzado que es con esa misma parábola. La toma de agua, como habíamos visto un par de diapositivas más antes, es de donde se va a tomar el agua para los casos de las centrales de derivación, ¿sí? En algunos casos está muy junto al embalse, a la pared del embalse, como es el caso de la toma de agua en el embalse del lago San Roque, pero hay algunas otras tomas de agua que están un poco más alejadas del embalse. Ahí en las imágenes se aprecian algunas tomas de agua del dique de los Niwil, en donde tenemos la toma de agua más alejada del embalse en sí mismo. La casa de máquinas o sala de máquinas es donde se alojan naturalmente las máquinas generadoras de energía mecánica y luego eléctrica. En este caso lo que se observa es, como dice ahí en la imagen, un corte transversal de la central Salto Grande, una central binacional compartida con Uruguay, entre la ciudad de Concordia y la ciudad de Salto, y se observa los distintos componentes que tiene la casa de máquinas, desde las compuertas para alimentar a las turbinas, la alimentación a la turbina propiamente dicha, el generador, hay algunos puentes grúas para los componentes, la distribución eléctrica, transformadores y demás, y ya directamente la conexión a las líneas de alta tensión. Los invitamos a que revisen el link que está en el pie de la presentación, donde se puede ampliar esta imagen
de la sala de máquinas de Salto Grande. Vamos ahora al corazón de las centrales hidroeléctricas, que es ni más ni menos que las turbinas. ¿Sí? Dentro de los distintos tipos de turbinas tenemos estas tres variedades, las turbinas Pelton, Francis y Kaplan. Las turbinas Pelton son turbinas de acción que utilizan para aplicaciones en las cuales tenemos grandes diferencias de cota, es decir, para saltos grandes de agua, ¿sí? En donde tenemos un dique de gran porte, una cañería, y en esa cañería se toma el agua para alimentar a la turbina Pelton. Luego tenemos a las turbinas Francis, mayoritariamente utilizadas para los saltos medianos. Las turbinas Francis son turbinas mixtas que aprovechan el esfuerzo del agua en forma de acción y de reacción, es decir, de las dos variedades al mismo tiempo. Y finalmente tenemos las turbinas Kaplan, que son turbinas puras de reacción, que están pensadas para saltos, cotas de diferencia de altura un poco más elevadas, un poco más acotadas, perdón, pequeños saltos de agua, pequeños en términos relativos, y gran caudal de agua. ¿Sí? Repetimos, las turbinas Pelton son turbinas de acción, las turbinas Francis son turbinas mixtas de acción-reacción, es decir, aprovechan la forma el agua, el esfuerzo del agua, y la turbina Kaplan son turbinas puras de reacción. Las turbinas Pelton en su construcción tienen la apariencia que ven en la imagen. Naturalmente los invitamos a seguir al link acá donde se puede ver la animación del funcionamiento de estas turbinas, al igual que para las demás turbinas que vamos a presentar hoy. Y en este caso, las turbinas Pelton utilizan esos inyectores de agua. Los inyectores de agua aportan el caudal a una presión definida. El caudal de agua impacta sobre las cucharas en forma transversal al eje de la turbina y naturalmente lo hacen girar a una velocidad definida para la utilización que precisamos. Luego tenemos las turbinas Francis, este tipo de turbinas en su construcción, como les mencionaba, tienen un aprovechamiento tanto de acción como de reacción y tienen la particularidad de que el agua ingresa a la turbina a través de esa corona directriz en forma radial y el egreso del agua es en forma axial, es decir, paralelo al eje de la turbina. Y finalmente tenemos las turbinas Kaplan, en este caso, las turbinas Kaplan, les decía, son turbinas de reacción y el desplazamiento, el accionar del agua es directamente en el mismo eje que en la rotación de la turbina, es decir, el esfuerzo es 100% axial que genera la rotación de la turbina. En los tres casos, si ustedes vean acá en el link sobre el funcionamiento, los links que vamos a dejar en la descripción de este video en YouTube, van a encontrar distintos tipos de funcionamientos de cada una de las turbinas que estamos mencionando. Bueno, para ponerlo de alguna forma en números, lo que se observa ahora en la pantalla son todos los aprovechamientos hidroeléctricos que tenemos en la Argentina. Los dos primeros son entes mixtos, es decir, compartidos con algún país. El primero y principal en nuestro territorio es la central hidroeléctrica de Yacyretá, a la cual también los invitamos a ver el video que les dejamos en la descripción, que recorre un poco todo lo que sería la central en sí misma y el funcionamiento y el mantenimiento de una de las turbinas. Esta naturalmente es la central de generación hidroeléctrica más importante que tenemos en la Argentina, compartida con Paraguay. En segunda instancia está Salto Grande, en este caso es compartida con la República Oriental del Uruguay. Y después ya son todas centrales hidroeléctricas
propias, cuando me refiero a propias, no son de entes binacionales, sino que son todos aprovechamientos propios nuestros. Eh, una buena cantidad están en Río Negro, en Neuquén, Córdoba, van a ver que Mendoza también tiene buena cantidad de aprovechamientos hídricos, y también en el norte, Tucumán, Salta, sí, Santiago del Estero, tenemos aprovechamiento, les diría, en toda la Argentina. Para ponerlo en el mapa de la Argentina, identificarlo un poco mejor, ahí se observan la geolocalización de todas las centrales hidroeléctricas que tenemos en el territorio. Bien, esto es todo lo que teníamos por hoy. Eh, les recomendamos seguir ahí los links que mencionábamos antes del funcionamiento de las turbinas, propiamente dicho, y de una reseña sobre la central hidroeléctrica de Yacyretá, la cual les va a aclarar un poco más el panorama de cómo es el funcionamiento el día a día de una central de estas características. Hasta luego.